En este nuevo capítulo de Imparable trataremos 4 temas que no te serán indiferentes. Número 1, lo importante de una estructura administrativa sólida para garantizar el futuro o el fracaso de una universidad. Número 2, la gran pregunta, ¿será el hombre capaz de habitar la luna? Número 3, ¿qué hay detrás de ese grupo de personas que se autoproclaman Therians? Número 4, ¿qué tan cerca de verdad estamos de la Tercera Guerra Mundial? Reverendo Carlos Villagra, gracias por darnos esta oportunidad. Con mucho gusto. Gracias a Dios que podemos encontrarnos nuevamente, sobre todo pues con ese espíritu que le caracteriza. Y yo creo que el hecho, ¿no?, de que usted haya calificado, ¿no?, esta tarea como imparable, pues creo que eso le da un sabor muy particular y muy original. Qué bien. Sí. Bueno, la última vez que nos encontramos a través de este mismo medio, hablábamos de distintos temas, pero también empezábamos o tratábamos un tema que tenía que ver con su rol de fundador de la Universidad UPOLI en el departamento de Rivas. Sí. Y me gustaría que lo retomáramos porque una organización de ese tipo no puede ser posible sin un orden administrativo bien organizado, estructurado, algo sólido debido a su éxito en esta sociedad ribense. Así que me gustaría que nos detuviéramos en ese punto y quisiera preguntarle, ¿cuál fue la primera decisión administrativa clave que tomó como fundador de lo que se conoció como la Universidad UPOLI en el departamento de Rivas? Es una pregunta muy interesante, porque si Jesús requirió de 12 personas para realizar un ministerio transnacional, internacional, global, universal, pues yo creo que todo proyecto empieza pequeño y uno empieza a dar los primeros pasos. Por supuesto. Es decir, después que ya dio fruto la gestión para establecer la universidad en Rivas, Muy bien. pues se nos pidió de parte de UPOLI Central organizarnos como una asociación Muy bien. con algunos ciudadanos, ciudadanas de aquí de Rivas. Esa asociación se llamó ADEDER, Asociación para el Desarrollo de la Educación del Departamento de Rivas, Interesante. para darle más sustento, más respaldo, más base a todo lo que significaba el aspecto administrativo. Muy bien. En ese sentido, pues convocamos a una buena parte de ciudadanos de aquí de Rivas, de distintas, digamos, tareas, de distintos órdenes sociales, Muy bien. y eso se hizo en la primera iglesia bautista de Rivas. Es decir, que las primeras reuniones se realizaron, sí, en la primera iglesia bautista de Rivas. ¿Y Muy esto por bien. qué? Porque la universidad, la UPOLI, fue fundada en 1967 por la Convención Bautista de Nicaragua. Oh, Y para darle también, ¿verdad?, la característica al asunto, pues entonces convocábamos allá porque no teníamos otro lugar donde hacerlo, ¿ve? por supuesto. Y la iglesia se prestó pues para iniciar, para dar los primeros pasos, y ahí nos organizamos como tal, como ADEDER. Muy bien. Yo fui nombrado pues presidente, ¿bien? Estuvo como vicepresidente el licenciado Antonio Villarreal Selva, como secretario el licenciado José Daniel Urtecho Cárdenas, quien fue compañero de trabajo también en magisterio, Muy bien, muy un bien. profesor muy destacado. Y después vinieron los otros cargos, la tesorería y los vocales. Ahí Muy bien. estaba la licenciada Alicia Bonilla López, estaba don Miguel Somarriba Pomares, quien en ese entonces era
vicealcalde de aquí de arriba. Muy bien. Entonces, siempre tratando de aglutinar todas las expresiones de la sociedad ribense. Muy bien. El profesor Migdonio Vargas Sandino y la profesora Migdonia Peña Hernández. Un detalle muy importante con respecto al profesor Migdonio Vargas Sandino. Él dirigía la escuela que se llamó José María Moncada. Oh. Y como no teníamos un lugar para iniciar la universidad, muy bien, nosotros le preguntamos que si era posible. Él hizo todas las gestiones y mostró un interés extraordinario, pero no le permitieron a él, de parte del MED en aquel entonces. Muy bien. No le permitieron. Entonces vino la gestión, se orientó hacia la Escuela del Nazareno de Rivas. Muy bien, muy bien. Y muy gentilmente las autoridades de aquel entonces nos cedieron el espacio. Muy bien. Ahora bien, un detalle muy especial es que sin tener ninguna base, sin tener ningún respaldo económico, es decir, una aventura de fe, por supuesto, contratamos a la secretaria. Oh. ¿Quién fue la secretaria? La licenciada Argeri Briceño, que eficientísima, muy porque bien, ella, y de la fundadora, pues, desde por luego, supuesto, y ella conocía todos los vericuetos de la universidad. En todos los aspectos, ella manejaba todo de una manera magistral. muy bien, excelente. muy bien. Y cuando yo le propuse, por cierto, un domingo después que salí de la iglesia, doña Argeri, me han dicho así, me han dado muy buenas referencias de usted. Y fíjese que nosotros queremos hacer tal y tal con respecto a la universidad. Claro. No vaciló. Oh. No vaciló. Sí, sí, cómo no. Con todo gusto, dice. Muy bien. Con todo gusto. Entonces, eso es alentador, ¿no? Por supuesto. Y desde luego que estamos dando un paso, digamos, por fe. Por supuesto. Por fe. No tenemos presupuesto, no tenemos nada. Ella lo sabe. Ni siquiera preguntó cuánto me van a pagar. Oh. Que eso es lo más común ahora. Por supuesto. Sí, no han hecho nada y pregunta cuánto me va a pagar. Sí, y eso es triste, pues. Eso es triste. Qué lindo. ¿Cómo no? Qué lindo. Y yo creo que uno debe ser calificado después de lo que hace. Por supuesto. Y entonces uno se va ganando, pues, ese espacio. Pero bien, entonces viene ahora la parte más organizacional. Claro. Es nombrado por la UPOLI Central el licenciado Antonio Villarreal Selva como director. Muy bien. Su servidor como subdirector. Muy bien. Muy bien. Ahora, algunos preguntan, pero ¿por qué usted no fue el director? Esa pregunta le iba a hacer. Muy sencillo, muy sencillo. En primer lugar, yo estaba terminando porque la universidad empezó a funcionar en 1996. Muy bien. Dimos los primeros pasos en el 95 y en el 96 empezó a funcionar. En el 96 yo estaba prácticamente terminando mi compromiso como rector del Seminario Teológico Bautista de Nicaragua. Muy bien. Entonces yo atendía los fines de semana todo lo relacionado con el aspecto organizativo. Perfecto. De tal manera que el director fundador, don Antonio, y el subdirector fundador, en este caso yo. Ahora hay otro motivo, ¿verdad? Yo he sido y soy una persona crítica, analítica, ¿verdad? Además de eso, pues diríamos muy inquisitivo y contestatario. ¿Ve? No, nada más. Y algo más, bastante escéptico y ecléptico. ¿Ve? Entonces, eso como que no cabía muy bien allá en las autoridades superiores. Claro. Me parece que tenían como cierta recelo. Sí, lo digo con toda la claridad. Quien lo conoce sabe que usted está diciendo la verdad. Y ellos lo sabían perfectamente bien porque me conocían mi participación en la asamblea de la Convención Bautista de Nicaragua. Por supuesto. Entonces, no era yo la persona idónea. Por supuesto. En este caso. Y yo me sentí bien, muy bien. Sí, en todo momento me sentí bien. Y de esa manera empezamos, ¿no?, a buscar
todo el personal. Claro. Aquí tenemos que destacar a una persona entre otras, ¿verdad? No los puedo mencionar a todos, desde luego. Por supuesto. A don Leonel, bueno, aparecerá ahí el apellido, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Porque don Leonel, una persona tan especial, trabajadora, bien capaz, con una experiencia extraordinaria, ¿ve? Y él era una persona que estaba en todo, a pesar de que él manejaba el área de las ciencias económicas, él participaba en cualquier actividad, ¿ve? De la UPOL. Incluso él promovía las actividades deportivas, las actividades que tenían que ver ecológicas, ¿ve? Muy bien. En fin, más aún, él manejó al inicio en la carrera de turismo, teniendo él la responsabilidad de Leonel Castellón Juárez. Sí, Leonel, que lo recordamos con mucho cariño. Qué lindo. Sí, porque cuando se enojaba para nosotros era algo especial. ¿Por qué? Porque una persona tan agradable, tan bueno, qué lindo. Podríamos decir 100 en conducta. Lo vamos a recordar siempre a don Leonel. Y los muchachos, sus alumnos, lo querían mucho. Qué lindo. Mucho, mucho. Qué lindo. Entonces, ese uno, incluso el doctor Julio Castillo fue también de los fundadores, un abogado pues destacado de aquí de arriba, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y creo que estuvo también el doctor Ramón Valdés al inicio. Sí. Interesante. Y así por el estilo, ¿verdad? Quisiera mencionarlos a todos, ¿verdad? Pero no es posible, ¿verdad? Claro. Sí. Así es que de esa manera nos fuimos organizando poco a poco. ¿Ve? Iniciamos con 419 estudiantes. Buena matrícula. Sí, que algunos dudaban, ¿ve? Lo que dije la vez pasada, ¿no? Claro. Una aventura de fe. Por supuesto. ¿Ve? Y la aventura de fe funcionó. ¿Ve? Y poco a poco fuimos avanzando, sobre todo con el aspecto también económico, porque se estableció, desde luego, pues, una colegiatura bastante modesta, ¿ve? Tomando en cuenta las condiciones económicas y todo eso. Claro. Sin embargo, aquí hay un detalle que yo siempre critiqué desde el principio, ¿no? Que nunca nos permitieron manejar la finanza directamente, sino que venía un señor de allá de Managua, ¿ve? Sí, un señor bastante incómodo, sí, cómo no, yo creo que más ridículo que yo, ¿ve? Y yo lo cuestionaba y a él no le gustaba pues que lo cuestionara. Por supuesto. Sí, claro, sí. Pues en una ocasión yo le dije, no, entonces tendríamos que dar cuenta incluso de una pana de cajetas, le digo. Desde luego que eso es bastante irónico. Claro. Sí, cómo no. Y este señor se puso, ¿verdad?, un poco incómodo. Por supuesto. En fin, ese es un aspecto que siempre lo criticamos porque como que dudaban de nuestra capacidad. Por supuesto. O de nuestra idoneidad, por supuesto, de nuestra integridad en el manejo de los fondos. Cuando empezaron sin nada. Claro, sí, porque todos los días había que estar depositando en el banco, ¿ve?, para UPOLI Central. Perfecto. Como no, nunca tuvimos esa autonomía. Muy bien. No. Entonces, el otro asunto importante que vale la pena destacar es que cuando ya empezamos a hacer las gestiones para tener un edificio propio, pues... Otro proceso. Otro proceso, claro, que es bastante tedioso, bastante incómodo, porque algunas personas aquí en Rivas, que por ética no lo digo, nos cobraban por manzana como que si estábamos en Saint-Tropez o en Miami Beach o quién sabe dónde. Una barbaridad. Pero surge ahí una señora extraordinaria a quien vamos a recordar siempre, doña Olga Morice, que
tiene ahí tenía, porque ella ya está en la eternidad, tenía su finca, ¿ve? Ahí antes de llegar al Vergel, carretera sur, Muy ¿verdad? bien, muy bien. Y conversamos con ella y ella nos dice, con mucho gusto, Qué lindo. yo les doy 10 manzanas, Wow. 5 ustedes las van a pagar y las otras 5 es una donación. No, qué lindo. Eso es algo Qué extraordinario. lindo. Yo no sé si, aparte, ¿verdad?, de don Rosendo López y de la familia Carazo de aquel entonces, ¿verdad? Claro, Como no, que también. yo no había nacido todavía, que Oh, fueron filántropos. ¿Ve? Yo no tengo conciencia de alguien que haya sido tan generoso en estos tiempos. por ¿Ve? supuesto, por Sí, supuesto. en Por estos supuesto. tiempos. Qué Es lindo. decir, hace 30 años prácticamente. Sí. Contribuyeron a ese hermoso legado. Exactamente. De tal manera, pues, que eso nos animó, ¿ve? Por supuesto. Y eso permitió ya construir la universidad. Otra cosa que yo critiqué, ¿por qué no se hizo con gente de arriba? Oh, Venía gente de Managua, pues gente de Managua a trabajar aquí. muy ¿Por qué no bien. se hizo eso? ¿Ve? Interesante. Entonces, cuando yo hacía esas observaciones, como que, por favor, ¿ve? ¿Cómo no? Claro, claro. Claro. Eso de las vacas sagradas, yo no voy con las vacas sagradas. Muy bien. Entonces, claro, como yo cuestionaba, pues no era la persona idónea para estar al frente. Por supuesto. Mejor ahí, Era muy complicado. tras bastidores, ¿verdad? Tras bastidores. Sí, Sí, claro. Entonces, eso nos permitió Me ya encanta. ir poco a poco avanzando hasta que se construyó primero la primera planta y después la segunda. Me ¿sí? encanta, qué Y lindo. así sucesivamente. Qué lindo. Así es que recordamos con todo cariño, pues, a todos aquellos fundadores, fundadoras de la Universidad Politécnica de Nicaragua aquí en Rivas. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cuál fue el secreto, su estrategia para poder persuadir a personas profesionales con distintos estatus, con distintas responsabilidades, a querer unirse a esta visión sin haber recursos y sin saber si va a funcionar? ¿Cómo logró persuadir a esta gente? Bueno, yo creo que Dios está en todo. Pues, yo soy creyente, ¿verdad? Claro, soy un pastor y yo creo que sin la ayuda de Dios las cosas no funcionan. Y claro, yo estaba convencido y posiblemente eso influyó, ¿ves?, en otras personas al ver mi entusiasmo, al ver mi optimismo en aquel entonces, ¿verdad? Que no sé si es el mismo ahora. Supo transmitir la visión. En su Exactamente, sí, claro. Que me gusta más hablar de visión que de misión, que yo no sé por qué se ponen invertidos. Porque si no tengo visión, ¿qué misión voy a realizar? Y para mí eso es lógico, ¿verdad? Pero dicen que en administración es invertido. Yo ahí no me meto, a pesar de haber sido administrador, ¿verdad? Yo no me meto, pero sigo pensando que primero la visión y después la misión. Tiene razón. Claro, porque primero pienso y después existo. Por eso. Sí, Como decía Descartes. Me encanta. Así es que creo que eso contribuyó a que otras personas con un buen espíritu, incluso ninguno de ellos que yo recuerde preguntó que cuánto iban a ganar por hora. No, ninguno de ellos preguntó que yo tenga en mi memoria, no. ¿Ve? Sino que estaban tan abiertos, tan dispuestos, con tanta disposición, con tanta espontaneidad, con alegría, ¿ve?, para colaborar. ¿Qué recursos o estrategia utilizó para llegar a esta gente? Bueno, yo creo, sigo pensando, ¿no?, que la inspiración que me dio el Señor en alguna medida, pues contribuyó, porque en este caso ya no solamente lo hacía yo, sino que ya era acompañado con el director, en este caso con don Antonio Villarreal. Por supuesto. Sí, entonces ya don Antonio tenía trayectoria porque había trabajado en la dirección también de la Escuela de Agricultura. Y eso ya le daba cierto respaldo, pues, a él. Por supuesto, pero pareciera que la historia linealmente fue perfecta, por lo que usted dice, pero
en todo ese proceso, hubo que tomar decisiones difíciles a nivel administrativo como para decir, había alguien que tuvo que en un momento se opuso a la visión o era un problema para que esto siguiera funcionando o nunca hubo alguien como que fuese una piedra en el zapato para que esto no avanzara de una manera fluida, natural. Algo bueno que podría decir es que si lo hubo, no nos dimos cuenta, no Muy captamos, o si lo dijeron por ahí, pues si lo comentaron, claro, no claro. nos dimos cuenta, no nos enteramos. Qué lindo. Yo no tengo registro en mi memoria Qué de lindo. eso. No tuvieron que despedir a nadie. Solamente lo que dijimos la vez pasada, quién sabe si funciona. ¿Ve? Porque con un poco de pesimismo, ¿verdad? Por Porque hay muchas supuesto. personas que son pesimistas. Claro. ¿Ve? Claro, quién sabe si funciona una universidad en Rivas, porque consideraban que era un proyecto ampuloso, ¿ve? Un proyecto de gran trascendencia. Pues gracias a Dios funcionó. Por Sí, supuesto. gracias a Dios funcionó. Por Es supuesto. decir, tenemos esa satisfacción y ese legado, pues, como decíamos, pues, para una buena cantidad de profesionales de Rivas y que están haciendo un buen papel. Muy Hace bien. poco me di cuenta que un exalumno nuestro es el mejor financiero en cierta empresa. Qué Es lindo. brillante, Qué lindo. brillante. Qué lindo. Exalumno nuestro, entre otros, ¿verdad? Entre otros, Muy claro. Y eso, pues, da satisfacción. Es decir, uno se siente realizado. Por No supuesto. majamos en fierro frío. Gracias a Dios. Muy bien, qué Sí, sí, lindo. claro. Qué lindo. Continuamos con la gran pregunta. ¿Será el hombre capaz de habitar la luna? Esa es una pregunta como que nosotros quisiéramos hablar del círculo cuadrado. Es decir, es un absurdo eso. ¿Por qué digo eso? En primer lugar, si el hombre no ha sabido cuidar, administrar, no ha sido un buen mayordomo de la tierra, ¿qué va a ir a hacer a la luna donde es un lugar inhóspito, en donde no hay condiciones para vivir? Entonces, considero que es absurdo, incluso no solamente con la luna, porque están hablando también de Marte, que Marte está a 10 millones de kilómetros de la Tierra. ¿Ve? Entonces, ¿y qué van a ir a hacer a Marte? ¿Qué van a resolver? Si aquí no se resuelven los problemas básicos de nuestra gente en el mundo. Es decir, aquí hay algo que es inmoral. ¿Y qué es eso? A lo que me refiero es que, ¿cómo es posible que el 80% de la riqueza a nivel mundial esté en manos de un 20%? Eso es inmoral. Por supuesto. Y se está gastando volcanes de dinero en otras cosas y peor aún, para exterminar al ser humano. Por supuesto. Entonces, ¿por qué no resolver primero aquí y después pensar? Porque el hombre quiere llegar donde nunca va a llegar. Eso lo digo con mucha propiedad y lo digo a plomo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que los mansos heredarán la tierra. Sí. Entonces, o tendrán la tierra por heredad. ¿Y qué tierra? Una tierra nueva y un cielo nuevo en donde mora la justicia, dice Isaías y lo dice también Apocalipsis. Entonces, si nosotros pensamos que vamos a ir quién sabe dónde, eso es una ilusión solamente. Porque Cristo viene a la tierra. Él va a volver aquí y viene, y lo dice Apocalipsis, ¿ve? Viene a la tierra a establecer lo que se llama la cristocracia. La teocracia fue el periodo de los jueces, ¿no? Allá en el Antiguo Testamento. Muy En bien. este caso sería la cristocracia porque él viene a resolver varios problemas de este caos que estamos enfrentando en la actualidad, lo que se llama la crisis de la civilización.
Por supuesto. Entre comillas, civilización. Por supuesto. Sí. Entonces, bíblicamente y teológicamente hablando, usted concluye que esa es misión imposible. Misión imposible, claro que sí. ¿De Por verdad? mucho esfuerzo y que gasten y esto y el otro. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste a los niños. Qué lindo. Por un lado, y le dice San Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría de los hombres? Eso está en 1 Corintios. Y más aún, el profeta Daniel dice que la ciencia se aumentará, y eso es cierto, porque los adelantos son fabulosos, extraordinarios. ¿Para qué? Para destruir al hombre. Si nos estamos destruyendo. Y así, hasta de una manera, diríamos, bastante disimulada, hasta con los artefactos estos, ¿no? Con los famosos celulares. Por supuesto. Nos estamos destruyendo. Sí. Muy bien. Económicamente, moralmente también. Estamos alienados y enajenados. Estamos distraídos totalmente y hemos perdido la perspectiva de la eternidad. Creemos que vamos a permanecer aquí todo el tiempo, toda la vida, y no pensamos que un día tendremos que marcharnos de aquí. Y muchas personas no piensan en la muerte, y eso es fatal. ¿Por qué? Porque eso es no vivir la realidad. Si Jesús lo repitió muchas veces, es necesario que yo vaya allá a Jerusalén y padecer, morir, y voy a resucitar también. Entonces, tenemos que poner los pies sobre la Tierra y no sobre otro planeta, o menos pues sobre el satélite de la Luna. Recientemente la NASA lanzó el proyecto Artemis 2 y le dieron vuelta a la Luna y pudieron conocer la parte oscura de la Luna. Y se cree que viene una siguiente misión, porque la misión es poblar la Luna, y se cree que es posible porque hay fuentes de agua congeladas, se cree que se puede generar oxígeno, también otro tipo de materiales como para poder construir y poder desde ahí ser un trampolín para llegar a otros planetas que están en el espacio. Lo digo porque el optimismo es grande acerca de los científicos, los inversores económicos están apostando a esto. Pero usted, sin temor a equivocarse, concluye que no se va a lograr. No. Eso yo le llamaría la Babel de la actualidad, del siglo XXI o tal vez otro siglo que vamos a permanecer sobre esta tierra antes que venga Cristo, porque la venida de Cristo está más cerca que nunca por todo lo que estamos viendo. Entonces, por esa razón, yo digo, es la nueva Babel. Es decir, que el hombre y la mujer se siguen confundiendo, así como sucedió con aquella torre que empezaron a construir, que aparece en Génesis 19, ¿ve? Con el propósito de llegar al cielo. ¿Qué cielo? ¿Qué cielo? ¿Ve? Y aquí aquello es tan inmenso, que nunca, por mucho esfuerzo que hagan los seres humanos, nunca van a llegar donde no se puede llegar. Esto es infinito. Y Alberto Einstein dijo que el universo de cada persona se mide por el conocimiento que tiene. Sí. Y yo creo que cada quien tiene, por decirlo así, su propio universo. ¿Ve? Claro, el universo de los científicos de la NASA es muy amplio, pero muy amplio. Pero esa amplitud no llega al infinito. Nosotros tenemos que darnos cuenta que somos seres finitos. Dios es infinito. Y todo lo que Él hizo es infinito, incluso hasta la vida eterna. ¿Ve? Que la vida eterna, si nosotros queremos, puede empezar aquí. Si queremos. ¿Ve?
como lo contrario también. Tenemos la oportunidad de vivir en este precioso planeta Tierra. Pero ¿por qué Dios ha permitido que exista un espacio y otras galaxias? ¿Qué propósito hay de ellas si no las podemos habitar? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios es soberano y Dios quiere que nos deleitemos no solamente con este terruño, sino que podamos observar la creación, la inmensidad. Es decir, Dios da testimonio de su soberanía, de su omnipotencia, de su omnisciencia y de su omnipresencia. Dios es tan grande que nosotros no podemos reducirlo a un espacio. Él no está limitado ni al tiempo ni al espacio como nosotros lo tenemos. ¿Ven? Él es omnipresente. Él está presente en todas partes, ¿ven? Menos donde lo rechazan. ¿Sí? Así es que es una forma de darnos a conocer, ¿ven?, su grandeza, de darnos a conocer su soberanía. Muy bien, muy bien. Para adentrarnos al punto número 3, ¿qué cree que hay detrás de este grupo de personas que se autoproclaman Therians? Eso es producto precisamente de lo que hemos llamado la crisis de la civilización, entre comillas. En Romanos 1:28 dice la palabra, lo dice San Pablo a los romanos, ¿verdad? Ya dije romanos, que por no haber tomado en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El hecho de que el hombre se desconecte de Dios, empieza a inventar cualquier tontería, cualquier locura, incluso quiere identificarse hasta con los animales. Porque Therian significa bestia, significa animal, sí, significa fiera en el griego, es un término de origen griego. Sí. Y el hecho de desconectarse de Dios genera una serie de aberraciones y desviaciones en la sociedad, no solamente ahora, sino desde tiempos remotos, cuando el hombre empieza a adorar cosas, a adorar el sol, la mitología griega. Hay Dios para todo. Pero Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran lo hagan en espíritu y en verdad. Lo dice Juan 4:24. Entonces, nosotros, lo decíamos la vez pasada, estamos atrapados por las cosas que nos rodean, por lo material, por lo que se va a terminar. Y no pensamos en la dimensión eterna, porque todos vamos a la eternidad. Todos vamos a la eternidad. Lo dice San Juan 5:29. Uno para vida eterna, es decir, después de la resurrección de todos los muertos, porque todo ojo le verá. Y algunos estaban preguntando, ¿y qué va a pasar con los que se incineraron y con los que se los tragó el mar? Ese no es problema nuestro, eso es problema de Dios. Él se va a encargar de eso, pero todo ojo lo verá, lo dice Apocalipsis. Entonces, uno a resucitar para vida eterna y otros para condenación perpetua, porque el hombre y la mujer originalmente fuimos creados para ser eternos. Se dice que este término Therians surgió por primera vez en foros a nivel de internet acerca de los años 90. ¿Por qué resurge este término en tiempos modernos? Sencillamente porque hay una, diríamos nosotros, una involución en la sociedad. Hay un retroceso en la sociedad mundial. Es decir, que en la medida que la ciencia avanza, en la medida que la tecnología se desarrolla y que es algo extraordinario,
y eso no lo vamos a negar. En el aspecto ético y en el aspecto moral hay un retroceso brutal. Además, eso no es nuevo, eso es que en el 90 no, es que no se lee, no se busca. En la Biblia, ¿ve? Dice que cambiaron, ¿ve? La adoración, ¿ve? A Dios por animales. Eso está en Romanos también, Romanos capítulo 1. ¿Sí? Entonces, eso no es nada nuevo. ¿Ve? En la Biblia, yo digo, ¿qué es lo que no aparece en la Biblia? ¿Qué es lo que no aparece? Lo que nosotros desconocemos y no queremos conocerlo, no queremos leerlo. Y por ignorancia, dice el profeta Oseas, mi pueblo pereció, ¿ve? Por falta de conocimiento. Fíjese que nosotros estamos obesos de información, pero famélico, cadavérico de conocimiento. Es un contraste brutal el que hay en la sociedad actual. No queremos ilustrarnos, queremos vivir de lo que el otro dice, de lo que el otro, y no queremos, ya ves esto de la inteligencia artificial. Y eso de la inteligencia artificial es para hacernos más torpes. ¿Por qué? Porque no queremos crear, no queremos inventar, sino que queremos depender de lo que escuchamos, de lo que leemos. Es que apareció ahí, y por favor, si ahí salen disparates también. Yo lamento cuando personas se van por todo lo que dicen las redes sociales. Si ahí sale un montón de disparates, un montón de locura. Y eso es triste. ¿Por qué? Porque perdemos nuestra propia identidad como seres humanos. Nos dejamos manejar, nos dejamos manipular. Y eso es horrible. Eso es horrible. Incluso Dios nos hizo tan perfectos que Él nos dejó con el libre albedrío. Muy bien. No exige nada, salvo ya cuando le seguimos, sí, nos exige. Cuando nos constituimos en hijos de Dios, porque no todos somos hijos de Dios tampoco. Ese es otro problema por la falta de lectura de la Biblia. Muy bien. Sí. Yendo al punto número 4. ¿Será posible que estamos a la víspera de lo que se puede llamar una tercera guerra mundial? Existen una serie de factores que en alguna medida están como empujando, contribuyendo, y esto es resultado precisamente de la falta de Dios, la falta de temor a Dios. Dice Job 28:28, el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, bíblicamente, son pocos los sabios y pocos los inteligentes que poblamos esta tierra. Y ahí va con todos aquellos grandes científicos y todos que viven inventando artefactos para destruir al hombre y ellos mismos se van a destruir. Porque con una guerra nuclear, ahí vamos todos. Ahí vamos todos. No se va a acabar el mundo. Con una guerra nuclear, no. Aunque esto quede y Dios no lo permita nunca. ¿Por qué? Porque es Dios quien se va a encargar de arreglar las cosas, no el hombre. Entonces, sí existen muchas señales, incluso esto tiene que ver con los signos de los tiempos de la segunda venida de Cristo. Dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrán guerra, rumores de guerra, pero todavía no es el fin. Lo dice Mateo 24. Todavía no es el fin. Entonces, esto es la gran tribulación, que muchas personas, yo no sé qué es lo que están esperando, si la tribulación ya empezó. La tribulación ya empezó, claro que sí. Y vamos a estar en la tribulación. Dios sabrá cómo guardar a su pueblo. Él lo sabrá. Ese problema es de Dios. Sí. No es asunto de que vamos a salir volando. No, eso no es así. Esa es la falta de lectura de las Sagradas Escrituras. Sí, que vamos a salir volando. No.
el siervo no es mayor que su Señor. Es decir, nosotros no queremos sufrir. Si Jesús sufrió, los profetas sufrieron, los apóstoles sufrieron, ¿quiénes somos nosotros para no sufrir? Queremos vivir en un mundo light, o llevar una vida light, suave, bonita, rosada. No. Y el evangelio no es así. ¿Sí? Ese no es el evangelio que yo encuentro en la Biblia. Pastor Carlos Villagra, gracias por este hermoso momento. Con todo gusto. Gracias por compartir con nosotros su experiencia, su sabiduría, sus conocimientos. ¿Le gustaría dejar un último mensaje para todos los que nos ven y nos escuchan? El mensaje que yo puedo dejar, y lo hago de todo corazón, está basado precisamente en lo que dice la palabra del Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo haré descansar. Muchas personas no quieren descansar, pero el descanso lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Y que seamos capaces de reconocer que somos pecadores, que debemos arrepentirnos y que debemos confesar nuestros pecados al Señor y a la vez reconocerlo, aceptarlo y confesarlo como el único y suficiente Señor y Salvador de nuestras vidas. Muchas gracias por su tiempo. Con mucho gusto. Muchas gracias a usted y también a su esposa, ¿verdad? Que nos ayuda, que nos respalda en esta tarea, ¿verdad? Es un placer. ¿Cómo no? Un placer. Dios le bendiga. Amén. Bueno, hemos nacido, ¿no?, para ser imparables con la ayuda del Señor, porque con Él somos más que vencedores.